Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 6 del taller Química para Preparatoria del Centro Cultural Casa de las Bombas, impartido por Alessandra Sorrosa Mayo. El día de hoy vamos a hablar de la tabla periódica, cómo fue creándose la tabla periódica a partir de algunos científicos que estuvieron trabajando en ella y hasta cómo la conocemos ahora. La tabla periódica, tal y como la conocemos hoy, es el producto de una evolución en la que contribuyeron hombres y mujeres de ciencia, que por medio de sus investigaciones lograron integrar y organizar los elementos químicos. En primera instancia tenemos a Antoine Lavoisier, que en 1790 recopiló una lista de 23 elementos, algunos de ellos como el oro, la plata, el carbón y el oxígeno. En 1829, Johann Dobreiner organizó los elementos químicos en grupos de 3. Cada tríada estaba constituida por elementos con propiedades químicas semejantes, mientras que sus propiedades físicas variaban. En 1864, John A. Newlands propuso un nuevo esquema de organización de 56 elementos químicos que se conocían en ese entonces. Por otra parte, Dmitri Mendeleev, en 1869, publicó una tabla de 63 elementos, la cual los organizaba en orden creciente de sus masas atómicas, pero respetando siempre sus semejanzas entre sus propiedades. Además de que dejó algunos lugares vacíos para futuros elementos químicos que pudieran llegarse a descubrir. En 1912, Henry Moseley, a partir de sus investigaciones sobre el protón, concluyó que existía una repetición periódica de las cargas físicas y químicas conforme aumentaba su número atómico. Por lo tanto, esto se tomó como base para que se pudieran clasificar por su número atómico y no por la masa. En 1951, el estadounidense Glenn Seaborg recibe el Premio Nobel de Química por descubrir los elementos transuránicos. No solo eso, sino también sus propiedades, convenciendo con esto a la sociedad científica a modificar la tabla periódica y colocar fuera de ella a los elementos que estuvieran muy pesados y que ocupaban lugares principales en la tabla. Después de la contribución de cada uno de los científicos ya mencionados, la tabla periódica ha experimentado diversos cambios para incluir nuevos elementos químicos, agregar datos más exactos, incluir información extra de cada uno y también agregar diferentes clasificaciones. Actualmente existen 118 elementos químicos, 89 en la naturaleza, mientras que el resto han sido creados artificialmente por el hombre. Los símbolos de los elementos químicos se escriben con una o dos letras como máximo. La primera siempre se escribe en mayúscula y la siguiente en minúscula. Bien, ahora vamos a pasar a la tabla periódica moderna, o sea, la que hemos ocupado y cómo la conocemos. Actualmente, la tabla periódica está diseñada de acuerdo con el número atómico y la configuración electrónica de los elementos químicos. El diseño de esta tabla es una herramienta útil para los químicos y para los estudiantes. La estructura básica la conforman 18 columnas, que también son llamadas grupos o familias, y 7 filas, que son consideradas o llamadas como periodos. Hay tantos periodos como niveles energéticos y cada uno inicia cuando empieza a llenarse un nuevo nivel. Como mencioné, la tabla está dividida en grupos. Tenemos el grupo de los A's y el grupo B. Vamos a empezar hablando del grupo A. El grupo A está conformado por 8 grupos. El 1A es el de los alcalinos o familia de los metales alcalinos. Entre ellos no está considerado el hidrógeno porque no es un metal. Sin embargo, bueno, se pone ahí porque es el elemento con el número atómico de 1. Los elementos de este grupo son brillantes y son reactivos químicamente. Su reacción con el agua es violenta por su elevada radiactividad con la naturaleza. No se encuentran en estado elemental y solo combinados en forma de sales. El segundo grupo de los A es el alcalino-térreos o familia de los metales alcalino-térreos. Se llaman alcalinos porque al reaccionar forman hidróxidos o álcalis y térreos por su aspecto de tierra. Los metales de este grupo son maleables y dúctiles, conducen bien la electricidad y cuando se calientan arden fácilmente en el aire. Se les puede encontrar como sulfatos y carbonatos. El grupo 3A o familia del boro, aluminio o térreos
Son metales muy activos, con excepción del boro, que tienen propiedades de un semimetal o metaloide. El aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre. Generalmente se encuentran como óxidos. El grupo 4A o familia de los carbonoides. El carbono es un no metal. Le siguen dos metaloides que son el silicio y el germanio, y metales como el estaño y plomo. El carbono es el elemento más importante de la naturaleza debido a que da origen a las biomoléculas que son el sustento de la vida. El silicio es muy abundante en la corteza terrestre. El grupo 5A o familia de los nitrogenoideos es el nitrógeno es un elemento esencial de las proteínas de todos los animales y plantas. Constituye al 78% en volumen de la atmósfera y se encuentra formando sales. Los tres primeros elementos de este grupo son no metales, es decir, el nitrógeno, el fósforo y el arsénico. Esos son no metales. El grupo 6A o el grupo de anfígenos o familia de anfígenos. En este todos los elementos son no metales a excepción del polonio. Se encuentran en la naturaleza en forma libre. También se les llama calcógenos, que significa formados por cenizas. En esta familia se encuentra el oxígeno, que también es un elemento muy importante para la vida. El grupo 7A está constituido por los halógenos, o familia de halógenos. Son los elementos no metálicos con mayor actividad física y química. En la naturaleza no se encuentran en forma libre. Halógenos significa que son formadores de sal. Son los no metales más reactivos y son capaces de reaccionar con todos los metales y no metales, incluso entre sí, formando moléculas diatómicas. El astato es el más pesado y radioactivo. Este elemento también es cancerígeno. Por último, el grupo 8A o el grupo de los gases nobles. En esta familia se encuentran al final de cada periodo, son incoloros, diamagnéticos, no reactivos y son inertes debido a su configuración electrónica estable. Luego tenemos a los metales de transición que están conformados por 8 grupos. El grupo 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y 8B. El grupo 8B conforma a tres columnas, a la del hierro, a la de cobalto y a la del níquel. Y finalmente tenemos los últimos dos grupos, lantánidos y actínidos. Estos son elementos radiactivos. Reciben el nombre de tierras raras o elementos de transición interna. Son muy difíciles de separar y aun cuando se encuentran en la naturaleza, son poco comunes. De los actínidos, solo existen en la naturaleza 3 de ellos: torio, protactino y uranio. Los demás son sintéticos. La segunda característica de la tabla periódica es el periodo. Los elementos de un mismo periodo tienen el mismo nivel de energía, pero diferentes propiedades químicas. Es importante notar que el último elemento químico de cada periodo es un gas noble, y el número de niveles energéticos que tiene un átomo determina el periodo al cual pertenece. Cada nivel está dividido en distintos subniveles que, conforme aumenta su número atómico, se van llenando en este orden. Debe notarse que los periodos tienen diferente longitud. Así, el primer periodo contiene solamente 2 elementos, hidrógeno y helio, en tanto que el segundo periodo tiene 8 elementos, el cuarto 18. Además, esta longitud está en relación directa con el número de electrones que caben en las diferentes capas de Bohr y el número de electrones que se pueden describir con un valor dado del número cuántico. Los periodos sexto y séptimo están recortados porque aparecen separados en la parte inferior, esto con la finalidad de no tener una tabla demasiado larga. Como se puede ver, en la tabla de la pantalla tenemos los 7 números de periodos y el número de elementos que conforma cada uno de los periodos. En el periodo 1 tenemos solamente 2 elementos, donde su número de nivel de energía principal que se llena de electrones es el subnivel 1s con 2 electrones. El periodo 2 contiene 8 elementos y sus subniveles son 1s, 2s y 2p. El periodo 3 consta de 8 elementos con subnivel 1s, 2s, 2p,
3S y 3P. El periodo 4 consta de 18 elementos con subniveles 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S y 4P. Y los demás también vienen con el número de elementos y el número del nivel de energía principal que se llena en cada uno de los electrones, que serían los últimos tres cuadros de la tabla. Otra característica es que la tabla está dividida en bloques. El desarrollo de las configuraciones electrónicas de los elementos da como resultado una tabla periódica donde la localización de los elementos químicos se presenta por regiones o bloques S, P, D y F. También se les conoce como clases. Los dos primeros grupos de elementos representativos, 1A y 2A, se conocen como bloque S, que es el bloque azul de la izquierda del diagrama de la pantalla. Los grupos representativos del 3A, 4A, BA, 5A, 6A, 7A y 8A integran al bloque P, que son los que se muestran en el bloque de la derecha. Los metales de transición forman en bloque D, presentados por el grupo 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y 8B. Y finalmente el bloque F está conformado por todos los lantánidos y actínidos. Y bueno, eso sería todo por la sesión de hoy. Agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente clase.